Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía, porque hoy tenemos un tema que estoy segura, va a resonar con muchos de ustedes. Hoy vamos a hablar de una de las actrices más queridas de Turquía, una mujer talentosísima, una verdadera estrella, Demet Özdemir. Y lo que vamos a analizar es un tema muy delicado, pero también muy importante, su lucha contra la depresión. El título lo dice todo, ¿verdad? Demet Özdemir venció la depresión, el secreto revelado por su médico. Vamos a sumergirnos en su historia, en su camino hacia la recuperación, y vamos a intentar desentrañar un poco ese secreto que su médico reveló. Porque la verdad, la depresión es una enfermedad silenciosa, que afecta a millones de personas en todo el mundo, y saber que figuras públicas como Demet han pasado por esto, y han logrado salir adelante, es una fuente de esperanza y de inspiración para todos nosotros. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este tema. Pero antes de empezar, ya saben, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y darle un like a este, que sé que les va a encantar. Empecemos. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan, aunque dudo que haya muchos, es una actriz turca de renombre internacional. La hemos visto en series como Erkenci Pájaro Soñador, que la catapultó a la fama mundial, y Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, por mencionar algunas. Es una mujer que irradia luz, alegría, una belleza natural y una energía que simplemente te atrapa. Verla actuar es un placer, y su carisma es innegable. Pero detrás de esa imagen de éxito y felicidad, se esconde una historia personal, una lucha interna que, como a muchos de nosotros, también la afectó. La noticia de su batalla contra la depresión no fue algo que Demet anunciara abiertamente de la noche a la mañana. Surgió como suele ocurrir, a través de informaciones, de rumores, de comentarios en redes sociales. Pero con el tiempo y a medida que su recuperación se hacía más evidente, ella misma fue compartiendo algunos detalles, hablando de los momentos difíciles que había vivido, de la sensación de vacío, de la tristeza profunda que la había invadido. Es importante aclarar que la depresión no es simplemente estar triste. Es una enfermedad mental que afecta a la persona a nivel físico, emocional y mental. Puede manifestarse de muchas formas, y reconocer estas manifestaciones es crucial para la detección temprana y el tratamiento efectivo. La depresión puede presentarse como pérdida de interés en actividades que antes disfrutabas esa pasión por los hobbies, el trabajo, las relaciones sociales se desvanece. Las cosas que antes te daban alegría, ahora te resultan indiferentes o incluso desagradables. Cambios en el apetito y en el sueño algunas personas experimentan una pérdida de apetito y como consecuencia, una pérdida de peso. Otros, en cambio, comen más de lo habitual y ganan peso. En cuanto al sueño, la depresión puede causar insomnio, despertarse temprano por la mañana o dormir en exceso. Fatiga constante sentirse agotado física y mentalmente, incluso después de dormir lo suficiente. La falta de energía es un síntoma común y puede dificultar la realización de las tareas diarias. Dificultad para concentrarse problemas para prestar atención, tomar decisiones o recordar cosas. La mente puede sentirse nublada y la concentración se vuelve un desafío. Sentimientos de culpa sentimientos intensos de culpa, autocrítica o inutilidad. La persona se culpa a sí misma por cosas que no están bajo su control, o se siente inadecuada. Desesperanza una visión pesimista del futuro, una sensación de que las cosas nunca mejorarán. La persona puede sentirse atrapada en una situación sin salida. Pensamientos suicidas pensamientos recurrentes sobre la muerte, la autolesión, o el suicidio. Estos pensamientos son una señal de alarma y requieren atención médica inmediata. Es fundamental recordar que la depresión no es una señal de debilidad, sino una enfermedad médica real que requiere tratamiento. No se trata de echarle ganas o de superarlo solo. La depresión afecta el cerebro y el cuerpo de maneras complejas, y el tratamiento profesional es esencial para la recuperación. Y en el caso de Demet, el camino hacia la recuperación fue largo y seguramente lleno de desafíos. Aquí es donde entra el famoso secreto revelado por su médico.
Aunque no tenemos detalles específicos sobre la terapia que siguió porque obviamente son datos confidenciales y que respetamos, sí sabemos que contó con la ayuda de profesionales de la salud mental. Es fundamental, para cualquiera que esté luchando contra la depresión, buscar ayuda profesional. No hay nada de qué avergonzarse. Es un paso valiente y necesario para comenzar a sanar. Lo que sí podemos intuir, por la forma en que Demet ha hablado del tema, es que el tratamiento incluyó probablemente una combinación de terapias. A continuación, exploraremos algunas de las terapias más comunes y efectivas para el tratamiento de la depresión. *** Terapia cognitivo-conductual, TCC *** Este enfoque terapéutico se centra en identificar y modificar los patrones de pensamiento y comportamiento negativos que contribuyen a la depresión. La TCC ayuda a las personas a reconocer los pensamientos distorsionados, desafiarlos y reemplazarlos con pensamientos más realistas y saludables. También enseña habilidades de afrontamiento para manejar situaciones difíciles y prevenir recaídas. Terapia interpersonal, TIP La TIP se centra en mejorar las relaciones interpersonales y la comunicación. La depresión a menudo está relacionada con problemas en las relaciones, como conflictos, pérdida de seres queridos o aislamiento social. La TIP ayuda a las personas a identificar y abordar estos problemas, mejorando la calidad de sus relaciones y reduciendo los síntomas de la depresión. Terapia psicodinámica Esta terapia explora los conflictos inconscientes y las experiencias pasadas que pueden estar contribuyendo a la depresión. Ayuda a las personas a comprender las raíces de sus problemas emocionales y a desarrollar una mayor autoconciencia. Terapia de grupo Participar en un grupo de terapia puede proporcionar un sentido de comunidad y apoyo, permitiendo a las personas compartir sus experiencias y aprender de los demás. Los grupos de terapia pueden estar dirigidos por un terapeuta profesional y ofrecen un espacio seguro para explorar los problemas emocionales. Además de las terapias mencionadas, el tratamiento de la depresión a menudo incluye el uso de medicamentos antidepresivos. Los antidepresivos pueden ayudar a equilibrar los químicos del cerebro que están involucrados en el estado de ánimo. Es importante destacar que la medicación solo debe ser prescrita y supervisada por un médico. Además de la terapia, sabemos que el apoyo de su entorno, de su familia y amigos, fue fundamental. Tener personas que te escuchen, que te comprendan, que te brinden su cariño y apoyo incondicional, es crucial en el proceso de recuperación. La soledad es uno de los mayores enemigos de la depresión. La conexión social, el sentirse parte de algo más grande, es un factor protector importante. Pero, ¿cómo se puede brindar apoyo a alguien que está luchando contra la depresión? Aquí hay algunos consejos. Escucha activamente presta atención a lo que la persona dice sin juzgarla ni interrumpirla. Deja que exprese sus sentimientos y preocupaciones. Valida sus sentimientos reconoce que sus sentimientos son válidos, incluso si no los entiendes por completo. No minimices sus experiencias ni intentes restarle importancia a su dolor. Ofrece apoyo emocional hazle saber a la persona que estás ahí para ella y que te preocupas por su bienestar. Ofrécele tu tiempo, tu atención y tu cariño. Anímale a buscar ayuda profesional sugiere que hable con un médico, un psicólogo o un terapeuta. Explícale que buscar ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad. Infórmate sobre la depresión aprende sobre la enfermedad para poder entender mejor lo que la persona está pasando. Esto te ayudará a brindarle el apoyo adecuado. Ten paciencia la recuperación de la depresión puede llevar tiempo. Sé paciente y comprensivo con la persona, y apóyala durante todo el proceso. Cuida de ti mismo brindar apoyo a alguien con depresión puede ser emocionalmente agotador. Asegúrate de cuidar de tu propia salud mental y bienestar. Otro aspecto importante que se ha mencionado en relación con la recuperación de Demet es el cuidado personal. La actriz es conocida por su amor por el deporte, por el baile, por mantener un estilo de vida saludable. El ejercicio físico, la alimentación balanceada, el descanso adecuado, son factores que influyen positivamente en nuestro estado de ánimo y en nuestra salud mental. No son una cura para la depresión,
pero sí son herramientas valiosas que pueden ayudar a mejorar el bienestar general y a afrontar los momentos difíciles. La actividad física regular como caminar, correr, nadar o bailar, libera endorfinas, que tienen efectos analgésicos y antidepresivos naturales. La alimentación saludable, rica en frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras, proporciona al cuerpo los nutrientes necesarios para funcionar correctamente y apoyar la salud mental. El descanso adecuado, durmiendo entre 7 y 8 horas cada noche, permite que el cuerpo y la mente se recuperen y se reparen. La meditación, el yoga, el contacto con la naturaleza, también son prácticas que pueden ser muy beneficiosas. Demet, en sus redes sociales, ha compartido imágenes en entornos naturales, disfrutando de la tranquilidad y la paz que le brindan. Es importante encontrar actividades que nos hagan sentir bien, que nos ayuden a relajarnos y a conectar con nosotros mismos. Meditación La meditación es una práctica que implica entrenar la mente para enfocar la atención y calmar los pensamientos. La meditación regular puede ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, mejorando el bienestar emocional. Yoga El yoga combina posturas físicas, asanas, técnicas de respiración, pranayama y meditación. El yoga puede ayudar a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y aumentar la flexibilidad y la fuerza. Contacto con la naturaleza Pasar tiempo en la naturaleza, como caminar por un parque, un bosque o la playa, puede tener un efecto positivo en la salud mental. La exposición a la naturaleza puede reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y promover la sensación de bienestar. Y por supuesto, no podemos olvidar el trabajo. La carrera profesional de Demet, su dedicación y pasión por la actuación, también han sido un motor en su vida. Sentirse útil, tener metas, trabajar en algo que te gusta, puede ser una gran fuente de motivación y de satisfacción personal. Sin embargo, es importante equilibrar el trabajo con el descanso y el cuidado personal. El exceso de trabajo y el estrés laboral pueden contribuir a la depresión. Es fundamental establecer límites saludables, priorizar el bienestar y tomarse tiempo para relajarse y desconectar del trabajo. Pero lo más importante de todo, y aquí es donde creo que reside el verdadero secreto, es la actitud de Demet ante la vida. Es una mujer fuerte, resiliente, con una gran capacidad de superación. Ha aprendido a aceptar sus emociones, a ser consciente de sus momentos de vulnerabilidad y a buscar ayuda cuando la necesita. Ha aprendido a priorizar su bienestar, a cuidarse a sí misma, a rodearse de gente que la quiere y la apoya. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de la adversidad y adaptarse a los cambios. Demet ha demostrado una gran resiliencia al superar la depresión y seguir adelante con su vida y su carrera. La autoaceptación implica aceptar todas las partes de uno mismo, incluyendo las fortalezas y las debilidades. Demet ha aprendido a aceptarse a sí misma, con sus imperfecciones y vulnerabilidades. Buscar ayuda cuando la necesitas es un signo de fortaleza, no de debilidad. Demet ha demostrado valentía al buscar ayuda profesional y apoyo de sus seres queridos. Priorizar el bienestar implica cuidar de la salud física y mental, estableciendo límites saludables y tomando decisiones que promuevan el bienestar general. Demet ha aprendido a priorizar su bienestar, cuidándose a sí misma y estableciendo límites en su vida. Rodearse de gente que te quiere y te apoya es fundamental para el bienestar emocional. Demet ha cultivado relaciones significativas con su familia, amigos y colegas. Y sobre todo ha aprendido a ser optimista, a ver el lado positivo de las cosas, a encontrar la alegría en las pequeñas cosas de la vida. Porque la depresión, a pesar de ser una enfermedad muy seria, no es el final del camino. Se puede salir, se puede vencer y se puede volver a ser feliz. El optimismo es la tendencia a ver el lado positivo de las cosas y a tener esperanza en el futuro. Demet ha cultivado una actitud optimista, incluso en momentos difíciles. Encontrar la alegría en las pequeñas cosas de la vida es una forma de apreciar los momentos presentes y de disfrutar de la vida. Demet ha aprendido a encontrar la alegría en las cosas cotidianas. La historia de Demet es un ejemplo de ello. Es una inspiración para todos nosotros. Nos demuestra que la depresión no es un signo de debilidad, sino una enfermedad que se puede superar, y que con el tratamiento adecuado, el apoyo de nuestros seres queridos y nuestra propia determinación, podemos recuperar nuestra salud mental y volver a disfrutar de la vida. Es un recordatorio de que está bien no estar bien.
Es un recordatorio de que pedir ayuda es un acto de valentía. Es un recordatorio de que la recuperación es posible. En su caso, el secreto que su médico pudo haber revelado no es una fórmula mágica, ni un tratamiento milagroso. Es la suma de muchos factores: terapia, apoyo, cuidado personal, actitud positiva y, sobre todo, el amor propio. Asterisco, 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 amor propio, asterisco, asterisco. El amor propio implica aceptarse a uno mismo, valorarse y cuidarse. El amor propio es fundamental para la salud mental y el bienestar emocional. Demet ha demostrado un gran amor propio al priorizar su bienestar y cuidarse a sí misma. Es importante también destacar que cada persona es diferente y cada proceso de recuperación es único. Lo que funcionó para Demet no necesariamente funcionará para todos. Pero su experiencia nos ofrece valiosas lecciones y nos da esperanza. Si ustedes o alguien que conocen está luchando contra la depresión, no duden en buscar ayuda profesional. Hablen con un médico, un psicólogo, un terapeuta. No se queden solos. Hay muchas personas dispuestas a ayudarles. Y recuerden, la depresión no es un signo de debilidad. Es una enfermedad. Y la enfermedad, con el tratamiento adecuado, se puede vencer. Así que, en resumen, la historia de Demet Özdemir es un testimonio de valentía, de resiliencia y de esperanza. Su lucha contra la depresión nos recuerda la importancia de la salud mental, la importancia de buscar ayuda, y la importancia de cuidarnos a nosotros mismos. Nos demuestra que es posible salir adelante, que es posible volver a sonreír, y que con el apoyo adecuado y nuestra propia determinación, podemos superar cualquier obstáculo que se nos presente en la vida. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya servido de algo. Quiero agradecerles por estar aquí, por escuchar, por reflexionar sobre este tema tan importante. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y dejarme sus comentarios. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema, si han tenido alguna experiencia similar, o si simplemente quieren compartir sus pensamientos. Los leeré con mucho gusto. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.